Muy buenas, ¿cómo andan? Muchos gobiernos comienzan a reaccionar tardíamente ante la brutalidad del ente sionista. Conceptos como crímenes de guerra y genocidio empiezan a aparecer mediáticamente, aunque bastante tímidamente. La Franja de Gaza se está convirtiendo en un cementerio ante los ojos impávidos de los gobernantes del mundo. Hace semanas que diversos analistas vienen advirtiendo que el genocidio que se está cometiendo en la Franja de Gaza puede llevar a una escalada regional que incluso arrastre a las grandes potencias a enfrentarse entre sí y que esto adquiera un carácter global. Afortunadamente, para la humanidad entera, las predicciones de una respuesta armada de Irán, de Hezbollah o de otros grupos de la resistencia islámica no se han desencadenado de la forma que algunos esperaban. Si bien distintos actores del eje de la resistencia han afirmado que las consecuencias para Irán serían severas, han actuado por ahora con mucha cautela. Esto sabiendo que ante una lanzada y una respuesta militar, la escalada podría significar algo mucho peor, un escenario de sufrimiento para muchos pueblos, aún peor de lo que hoy es. Algo a lo que parece que estaba apostando el gobierno de la ocupación sionista que encabeza Netanyahu. No es secreto para nadie que si fuese por Bibi, hace tiempo habría arrojado una bomba atómica en Irán. Lo cierto es que prácticamente nadie quiere una escalada, excepto obviamente la ultraderecha sionista representada por los neoconservadores o respaldada por los neoconservadores norteamericanos, que incluso algunos funcionarios del sionismo amenazaron con tirar una bomba contra Gaza, una bomba nuclear estamos hablando. Si bien tanto la administración de Biden como los republicanos hoy por hoy se están peleando a ver quién es más pro-sionista, el gobierno norteamericano evidentemente hizo las cuentas y sabe que una escalada podría significar una derrota electoral en las elecciones generales del año que viene. El escenario de multitudinarias protestas en los 5 continentes, incluido Estados Unidos, donde el Partido Demócrata tiene puntos encontrados en qué hacer, y donde sectores, incluso sectores muy grandes de la comunidad judía en Estados Unidos, se levantó en protesta y no solamente ingresó al Capitolio o a la central Penn Station, sino también a la filial de BlackRock. Los recientes ensayos misilísticos rusos con misiles hipersónicos por aire, por tierra y por mar también fueron un factor central en este escenario, y que el ingreso militar de Irán en este conflicto pueda generar una disparada del precio de los hidrocarburos a nivel global, generando obviamente una escalada inflacionaria global, sobre todo dentro de Estados Unidos, donde recordemos el año que viene va a haber elecciones. Sumado a este escenario, sin dudas, fueron algunos de los cálculos que hizo Biden para pedirle a China que intermedie con Irán para que no ingrese en el conflicto directamente. El presidente norteamericano pretende reunirse con su par Xi Jinping en la cumbre de la APEC, Asian Pacific Economic Cooperation, o Cooperación de Asia-Pacífico, Cooperación Económica de Asia-Pacífico, que comienza hoy y que se va a extender hasta el 17 de noviembre. Pretende, quizá con este hecho, mostrar una suerte de fortaleza
Y obviamente una guerra regional ya abierta no le hubiese servido de nada para generar este escenario. China tiene muy buenos vínculos con Irán y este es un eslabón clave en la iniciativa, o en la nueva iniciativa de la Franja y la Ruta, BRI, como se la conoce por sus siglas en inglés, siendo Irán un paso estratégico en esa ruta hacia o en dirección hacia Europa. De igual manera, los asiáticos tienen buenos vínculos con la monarquía del príncipe heredero bin Salmán. Aquí es importante recordar nuevamente que China fue quien logró juntar a los árabes sunitas y a los persas chiitas en una misma mesa luego de 7 años de enfrentamientos o enemistad. Según el analista mexicano Alfredo Jalife, en la muy desprestigiada APEC, seguramente Biden va a pretender generar un compromiso de Xi para que éste sea quien frene la escalada. Biden podrá mostrar su fortaleza diplomática o ese juego, al tiempo que probablemente pueda ofrecerle a chinos e iraníes calmar las aguas, frenar la agresión, quitar del medio a Netanyahu y a los colonos supremacistas házaros que hoy están en la Cisjordania ocupada, incluso disparando contra civiles, para posteriormente poder avanzar en una solución de 2 estados. Y vaya uno a saber si será sobre las fronteras del 67, que establece la resolución 242 de la ONU, o si será sobre la de 1948, resolución 141 del mismo organismo, como entre otros sostiene que debería suceder el diplomático o el ex diplomático británico Alastair Crooke. Todo ese escenario, si es que Biden aún tiene algún grado de control sobre Netanyahu, que cada vez tiene menos poder político y cual bestia herida, es cada vez más peligroso, porque es un supremacista. Y en su afán de querer zafar de la cárcel y de la muerte política, puede que se vuelva aún más criminal de lo que ya es. Luego de los múltiples intentos de apagar fuego de la diplomacia china, rusa, iraní y de otros países que empezaron a protestar contra los crímenes y la desproporción en la avanzada israelí, hay algo que queda claro y es que Estados Unidos utiliza la guerra para pegarle a China. Solo la guerra le sirve a la industria militar norteamericana en este contexto. En tanto, China utiliza la paz para pegarle a Estados Unidos porque obviamente lo deja en evidencia ante la opinión pública. Sin dudas, los grandes ganadores fueron las 25 empresas más grandes del complejo industrial militar, que son quienes han hecho fortunas, tanto en la guerra de Ucrania como en el reabastecimiento de armamento, en esta escalada, en este genocidio que comete Israel. Desafortunadamente, y es un punto a tener en cuenta, para Estados Unidos se ha vuelto cada vez más dependiente esta forma de hacer política o esta forma de revitalizar su economía dependiendo de el complejo industrial militar. En paralelo a esto, la OTAN empieza a resquebrajarse internamente, no solo por el tema de Ucrania, sino también por lo de Palestina. Por ejemplo, por un lado tenemos a la postura de Viktor Orbán, el presidente de Hungría, que directamente y abiertamente quiere levantar las sanciones a Rusia y quiere tener relaciones abiertas. En segundo lugar, o segunda postura, la de Robert Fico, el primer ministro de Eslovaquia, que no está a favor de seguir apoyando a Ucrania porque dice que es el país más corrupto del mundo. Y en paralelo, en Alemania, un sector del Partido Comunista
rompió con este y armó un nuevo partido llamado Die Linke, que encabeza Sarah Wagenknecht, quien plantea abiertamente que es un partido de paz, que quiere negociar con Rusia y que Alemania debe manejar la diplomacia y no seguir las locuras bélicas. Esta candidata tiene el 27% de aceptación, más que los verdes, la AfD y el Partido Socialdemócrata. Y algunos especulan con que Die Linke podría hacer una fusión. Die Linke, ponemos en términos tradicionales, sería como la centroizquierda o la izquierda. Bueno, podría juntarse con la AfD, que vendría a ser la centroderecha o la derecha alemana. Cosa que da a entender que las categorías de izquierda y derecha ya quedan bastante obsoletas para describir lo que sucede en el mundo actual. Como si fuera poco, las amenazas de algunos funcionarios y políticos israelíes sobre tirar una bomba nuclear en Gaza fueron un detonante para revuelos políticos y mediáticos. Irán pidió a la ONU y a la Agencia de Energía Atómica que desnuclearice a Israel, que no se sabe cuántas bombas nucleares tiene, pero se estipula que entre 90 y 400. Emiratos Árabes Unidos rechazó las amenazas, al igual que Arabia Saudí. Bolivia rompió relaciones con Israel. Colombia llamó a consulta al embajador y acompaña a Argelia en una denuncia penal ante la Corte Penal Internacional. Jordania retiró a su embajador y echó al embajador israelí. Bahrein también lo está pensando. En Turquía en realidad, Israel retiró a sus diplomáticos. Con sus salvedades, China y Argentina condenaron tanto el ataque de Hamas como la desproporción de Israel. Brasil, Venezuela, Nicaragua, Honduras protestaron por el genocidio en Gaza. Sudáfrica retiró a todos sus diplomáticos de Israel. Pakistán se manifestó abiertamente a favor de Palestina. Y podríamos seguir con una lista interminable. Algunos dicen que en este juego, en estas tensiones y disputas de intereses, la postura de Turquía es una pose. No por que sí, sino porque está perdiendo su influencia en el sunismo ante una voz chiita, la de los iraníes, muy presente, donde además el secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, arrojó un dardo, una bomba envenenada, diciéndole o pidiéndole al sunismo que deje de venderle petróleo al ente sionista. Israel también sabe de sus limitaciones energéticas y por eso es que, como lo mencionábamos en otras oportunidades, está utilizando esta, entre unas muy grandes comillas, guerra contra Hamás como una excusa para apoderarse de los pozos gasíferos que están en las costas de Gaza y que ya había un acuerdo con Egipto para avanzar en esos proyectos. Un Egipto anti-hermandad musulmana. Hermandad musulmana gestora de Hamás. Los límites son cada vez más angostos y se camina en una línea roja cada vez más finita. En este escenario habrá que estar muy atentos, atentes a tres hechos que van a suceder este fin de semana. El primero va a ser el discurso que dé hoy sábado el secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah. El segundo es la cumbre que va a realizarse mañana domingo de la Liga Árabe en territorio saudí. Y el tercer hecho va a ser la cumbre de la Organización de Cooperación Islámica que se va a realizar el lunes, también en Arabia Saudí, y que va a contar con la presencia tanto del príncipe heredero Bin Salman como del presidente iraní,
Raisi. Esta cumbre que congrega a 57 países islámicos, estamos hablando de 1.800 millones de personas, y que tiene entre sus objetivos la liberación de Palestina, por ejemplo. Habrá que estar en este escenario muy atentos a qué pueda suceder con el precio del petróleo y de los hidrocarburos en general y al valor del oro. Y obviamente, así en estas cumbres, se da una especie de acuerdo o algún acuerdo particular respecto de lo que está sucediendo en Gaza. A todas luces, y por más frío que pueda sonar, Gaza está convirtiéndose en la tercera derrota militar norteamericana en el último tiempo. Antes de ella, Afganistán y Ucrania. Salvo en el conflicto de Nagorno-Karabaj, donde el eje Israel-Azerbaiyán logró asestar un golpe en el bajo vientre ruso, los norteamericanos y su lógica viene de derrota en derrota en el último tiempo. Gaza y sus ya a esta altura más de 11.000 muertos, más de la mitad niños, pasó de ser la mayor cárcel a cielo abierto, del mundo, al cementerio más grande del mundo. No solo por el genocidio que está cometiendo el ente sionista que conducen los supremacistas, sino porque podría enterrar definitivamente a la lógica de dominación imperial, que hoy representa la forma de hacer política exterior tanto de Estados Unidos como de Israel.